Y entonces buscamos en nuestras Biblias la parte que hemos leído juntos, Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 34 y 38 vamos a estudiar en la prédica esta mañana. Y he puesto como tema sobre la prédica: perder el control sobre tu vida. Perder el control sobre tu vida. Marcos capítulo 8, versículo 34 a 38. Y el versículo clave en la prédica que vamos a estudiar es 35, que dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Palabra de Dios. Entonces el tema: perder el control sobre tu vida. Queridos hermanos, en esta parte de la palabra de Dios encontramos un secreto que es necesario para cada uno de nosotros para encontrar un nivel diferente en nuestra vida espiritual. Eso voy a explicar en la prédica, por supuesto. Es necesario entender esos tipos de enseñanzas para llegar a otro nivel en su vida espiritual. Voy a explicar por qué, ¿sí? Pero primero vamos al significado de la parte que vamos a estudiar para entender la voluntad de Dios, la enseñanza que contiene esa parte de la palabra. Hermanos, Jesús está predicando. Y siempre cuando vamos a coger una parte de la palabra de Dios, de una prédica de Jesús, es importante para saber a quién está dirigido la parte que está predicando Jesús, para entenderlo bien. En esa parte es muy fácil para saberlo, porque la Biblia misma nos lo dice. En ese versículo 34 lo leemos. Dice que Jesús está llamando a la gente y a sus discípulos. Entonces eso es su audiencia. Eso es son las personas a que Él está predicando. La gente y a sus discípulos. No es un mensaje entonces para esos religiosos fariseos o algo así. No, Él está hablando a sus seguidores, a sus discípulos. Importante para saber. A sus discípulos está dirigido este mensaje. A los creyentes, entonces, porque discípulo significa alumno, seguidor, ¿sí? A los creyentes. A los creyentes está dirigido el mensaje que va a predicar Jesús en esa parte. A los creyentes. Una pregunta para empezar: ¿es usted un creyente? Tal vez dice usted: hermano, yo estoy aquí en la iglesia, por supuesto. Tengo mucha confianza en Dios. Oro cada día, leo la palabra. De eso no estoy hablando. Estoy hablando sobre otra cosa. Estoy hablando sobre: ¿es usted realmente un creyente en el sentido de ser discípulo de Jesús? Porque creyentes que no son seguidores de Jesús no son creyentes. Hay que ser claro, porque la palabra es clara en eso, ¿sí? ¿Encontró usted su salvación en Cristo? Es importante. ¿Somos creyentes, sí o no? Eso es la pregunta para empezar, porque Jesús está hablando a los creyentes. Entonces primero tenemos que saber lo que es un creyente, ¿verdad? Entonces, tal vez usted dice: sí, yo soy un creyente, yo soy un cristiano porque yo soy más o menos como los otros cristianos. No, eso no tiene ningún sentido. La base de poder saber que somos cristianos no se basa en ninguna opinión de otra persona, no se basa en lo que enseñan iglesias. Eso solo se basa en la palabra de Dios. Ninguna otra cosa tiene autoridad para hablar sobre nuestra vida en este sentido.
Entonces, si usted está leyendo la palabra de Dios con todas sus enseñanzas, ¿puede usted decir que es un cristiano bíblico, que su fe está basada en la Biblia o está basada en la opinión de otras personas? Eso es una cosa muy importante para saber. Entonces, un mensaje dirigido a creyentes. ¿Y qué dice Jesús? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Lo que dice Jesús entonces en ese versículo es necesario para nosotros perder nuestra vida para ganar la vida. Perder la vida para ganar la vida. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? ¿Quiere Jesús decir que nosotros tenemos que morir literalmente? El que quiere salvar su vida morirá. ¿Significa eso? Esta parte de la palabra. ¿Está hablando sobre la muerte natural? Puede ser, ¿no? Si lo vemos rápido, podemos concluir eso. Perder la vida. Si nosotros hablamos en la vida diaria sobre una persona que perdió la vida, estamos pensando en su muerte, ¿verdad? Pero no, Jesús en esta parte está hablando sobre lo que la Biblia llama morir a sí mismo. Morir espiritualmente. Negar a sí mismo. Usa la palabra también. Negar. Perder la vida. Prácticamente significa esto. Perder el control sobre su propia vida. Eso es lo que está diciendo Jesús. Podemos traducir así también. Todo el que quiere tener el control sobre su propia vida, lo perderá. Y todo el que pierde el control sobre su propia vida por el Evangelio y por causa de mí, la salvará. Así lo podemos decir también. Entonces contiene una lección importantísima. Importantísima. Cristo pide que lo seguimos con la vida completa. No solo los domingos, no solo en las cosas espirituales. Él nos pide para dedicar toda la vida a Él. Y hermanos, mientras estamos estudiando esa parte de la palabra de Dios, es mi deseo y es mi oración que todos perdamos el control sobre nuestra vida. Es lo mejor que puede suceder. Porque solo así, y eso vamos a estudiar más adelante, porque solo así Cristo puede tomar el control. Porque hoy en día, hermanos, hay muchos cristianos que sí encontraron a Cristo como su Salvador. Hay muchos que entienden más o menos lo que es el Evangelio. Hay muchos que entregaron su vida a Cristo, pidiendo perdón por sus pecados y para que Cristo perdone sus pecados. Que Cristo dio su sangre para su salvación. Todas esas cosas, el Evangelio. Pero hay muy pocos, lo voy a decir la verdad, yo lo encuentro muy pocos, que entendieron perder la autoridad sobre su propia vida a Cristo. Eso es otra cosa. ¿Y en cómo podemos verlo? Es porque yo encuentro en realidad a muchos cristianos, por ejemplo, que tienen mucho temor. Esto es un signo que nosotros no hemos entregado el control sobre nuestra vida a Cristo. Hay muchos cristianos con mucho temor. Y temor no es o no debe ser parte de la vida cristiana. ¿Por qué no? Es porque, hermanos, la Biblia
400 veces dice, no temas. 400 veces. Y entonces, si nosotros temamos, hay algo mal en nuestra vida espiritual. No estoy hablando de temer a Dios, por supuesto. Estoy hablando de temer la inseguridad, temer la falta de ingresos, temer falta de alimentos, temer que pasa algo con nuestros hijos, temer por todas las cosas que están pasando en el mundo. No temas, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque temamos muchas veces por las cosas que están pasando en nuestra vida. ¿Por qué? Es porque nosotros pensamos que nosotros somos responsables por nuestra vida. Y yo les voy a revelar un secreto. Nosotros, cristianos, no somos responsables sobre nuestra propia vida. Tenemos un Padre en el cielo que está responsable sobre nosotros. Él tomó la responsabilidad de cuidarnos. Y entonces, si nosotros temamos lo que está pasando en el mundo, significa que no confiamos en Él. Y entonces me preocupo, y voy a decir la verdad, me preocupo mucho por el cristianismo de hoy. Esta semana fue compartido un bonito carta en el grupo de WhatsApp, no sé si lo ha visto, y algún hermano lo compartió también en su estado, que esta semana hemos recordado que hace 126 años llegó el Evangelio al Ecuador. Gloria a Dios. ¿Sí? Y esa carta dice también, hoy en día, por la gloria del Señor, 15% de la sociedad se llama cristiano. Yo les voy a decir algo. No creo que 15% de los ecuatorianos son cristianos. No lo creo. No es porque yo puedo juzgar a otros, no. Pero lo que puedo ver yo es la sociedad. Todo lo que está pasando en nuestro país, si hubiera realmente así, 15% de cristianos, la sociedad estará muy diferente. Ahora todos nosotros sabemos, ¿sí? Las cosas que están pasando en nuestro país. Corrupción, delincuencia, problemas económicos. Y eso es el resultado del Evangelio de esos 15% de los habitantes de nuestro país. Falta algo en la vida de esos 15%. Y lo que nos falta es algo muy principal para nuestra vida. Porque cristiano significa seguidor de Cristo. ¿Qué dice la palabra sobre seguidor de Cristo? Lo hemos leído. Si alguno quiere venir en pos de mí, seguir mis pasos, significa eso, ¿no? Si alguno quiere seguir mis pasos, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No hay seguidor a Cristo que no sabe negar a sí mismo. No es mi idea, es la idea de Jesús. Lo que Jesús nos enseña siempre es que para ser discípulos de Jesús, nosotros tenemos que entregar las llaves de nuestra vida a Él. Pero hoy en día muchos cristianos son salvados por Cristo, pero no salvados para Cristo. ¿Sí entienden la diferencia? Eso es muy diferente. Ha recibido la salvación y dice, gracias a Dios, y ahora puedo seguir con mi propia vida. No, así no funciona.
Hermanos, si yo voy a decir, Cristo es nuestro Rey, ¿cuántos dicen amén? ¿Qué significa eso? Que Cristo es nuestro Rey. Si nosotros pensamos en lo que hace un rey y que pensamos que Cristo es nuestro Rey, para muchos significa lo siguiente. Significa que Él nos protege y nos provee lo que necesitamos y que tiene el poder de ayudarnos. ¿Verdad? Y sí, en cierto sentido, sí, eso es la obra de un rey, por supuesto. Pero hay que pensar en los tiempos antiguos. ¿Cómo era un rey? Un rey en los tiempos antiguos tenía el poder absoluto. Un rey reinaba, gobernaba, mandaba. En el tiempo de la Biblia, el gobernador, el rey, tenía la autoridad principal. Y entonces, si nosotros decimos, Cristo es nuestro Rey, significa que nosotros nos sujetamos a su autoridad. Ahora la pregunta, ¿quién reina su vida? ¿Quién tiene la autoridad absoluta en todas las cosas en su vida? ¿Quién tiene la última palabra en su vida? Siempre. ¿Cristo o nosotros mismos? Tenemos que ser honestos. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Por qué es que hay muchos que están débiles en la fe? ¿Por qué a muchos falta la fuerza para crecer espiritualmente? ¿Por qué muchos están tan pegados a las cosas terrenales? Es porque Cristo no tiene la autoridad absoluta sobre ellos. Ahora podemos decir con palabras muy fácilmente que Cristo es nuestro Rey y que Él tiene la autoridad absoluta en nuestra vida. Lo podemos decir fácilmente. Pero ahora la práctica, ¿sí? La práctica. En su vida, ¿quién gobierna el dinero? En su vida, estudiantes, ¿quién escogió el estudio que está siguiendo? ¿Usted o Cristo? ¿Quién escogió la iglesia a que pertenece? ¿Usted o Cristo? ¿Quién escogió la casa en que usted vive? ¿Usted o Cristo? ¿Cómo sabe que el lugar, si tiene trabajo, gracias a Dios? Pero, ¿quién escogió el trabajo que usted tiene? ¿Usted o Cristo? ¿Y cómo sabe que el lugar en que está trabajando es un lugar que Cristo quiere que usted trabaje? ¿Cómo lo sabe? Yo no estoy diciendo que hay que cambiar esas cosas en su vida. Lo único que estoy diciendo es que tiene que saber que Cristo le mandó a hacerlo. Y entonces, si nosotros somos honestos, porque ante la presencia de Dios tenemos que ser honestos, hermanos. Si yo soy honesto y si ustedes son honestos, tienen que decir muchas veces, bueno, hay muchas decisiones que yo tomé, pero en que no consulté a Cristo. ¿Verdad o no? Y eso es nuestro problema, porque significa entonces que nosotros tenemos las llaves todavía. No lo hemos entregado a Cristo, o tal vez una llave, pero el resto de las llaves mantenemos nosotros. ¿Sí? ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Hermanos de nosotros, de los antiguos tiempos. Hermanos, cuando Pablo fue convertido al Señor, ¿qué fue la primera pregunta que él hizo? Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Cuando Isaías tenía un encuentro con Dios, ¿qué fue la primera cosa que él dijo? Heme aquí, envíame a mí. Cuando Jehová entró en la vida de Jeremías, ¿qué dijo Jeremías? He aquí. Esto es entregar las llaves. Significa que desde ese momento, en la vida de Pablo lo podemos ver claramente, desde ese momento estaba reinando la vida de Pablo, estaba reinando Cristo. En todas las cosas dirigido por Cristo, en todas las decisiones tomado con Cristo, hasta las más pequeñas. ¿Es Cristo realmente su rey? El problema de nosotros, hermanos, es que muchas veces nosotros somos reyes. Queremos estar en el trono. Queremos hacer las cosas como nosotros gustamos. Y sí, somos cristianos, entonces decimos, Dios, ayúdame a cumplir mis planes. No lo decimos así, no, porque... Pero en la realidad lo estamos diciendo así. ¿Sí? Decimos, Dios, yo tengo que hacer tal y tal cosa, ayúdame por favor a hacerlo. Pero sabe también que Dios le mandó a hacerlo. Esa es la pregunta principal. Siempre estamos tratando de manejar y controlar nuestra vida con la poca fuerza, con la poca inteligencia que nosotros tenemos. Y por eso no crecemos. No crecemos. ¿Y qué es la razón que no queremos poner el control de nuestra vida? El control de nuestra vida en las manos de Dios. Porque no queremos entregar las llaves. Bueno, hacemos una comparación con la vida normal. ¿A quién entregamos nosotros las llaves de nuestra casa? A las personas que plenamente confiamos. ¿A quién, si nosotros tenemos un carro, ¿a quién entregamos las llaves de nuestro carro? A una persona que plenamente confiamos. Y entonces, voy a decir la verdad. ¿Por qué no entregamos las llaves de nuestra vida a Dios? Falta de confianza. Pensamos que a veces sabemos las cosas mejor, manejar las cosas mejor que Dios. O pensamos a veces que Dios nos daría cosas que no nos convienen o que no gustamos. O que Dios nos manda a hacer cosas que no queremos hacer. A veces también es por tentaciones carnales. Porque la carrera, el dinero y todas esas cosas también son interesantes. Pero ¿qué dice Cristo? ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Todo en el mundo tiene precio. Para la carrera hay que sacrificar el tiempo a la empresa. Para la carrera hay que ofrendar a veces su familia. Hay personas que sacrificaron su familia para tener una mejor puesto en una empresa. Hay muchos ejemplos. Hermanos, lo que es el problema es lo siguiente. Tal vez suena un poco raro, pero es muy importante. Nosotros tenemos que aprender a entregar la autoridad principal sobre nuestra vida a Cristo. Porque si no queremos hacerlo, Él no puede hacer mucho con nosotros.
Si nosotros no aprendemos a entregar el control de nuestra vida a Él, Él no puede hacer mucho con nosotros. Y ahora hay un hermano que dice, sí hermano, pero Dios es todopoderoso, Él puede tomar el control. Y gracias a Dios, a veces lo hace, pero en general, Dios pide el control de nuestra vida de una manera cariñosa y lo podemos rechazar. Dios no es un maestro duro que tiene esclavos obligados. Dios en general nos llama para entregar la autoridad de nuestra vida con una voz suave, con cariño. Él susurra en nuestra mente y corazón para dirigirnos. Pero debemos estar muy atentos. Y por eso le quisiera invitar, mi querido hermano, mi querida hermana, a confiar completamente en Cristo para entregar las llaves de su vida a Él. Porque Cristo tiene el deseo de usar nuestras vidas para su honra y su gloria. Pero solo lo puede hacer completo si nosotros lo entregamos completo. Y la suave voz del Espíritu Santo, Él lo quiere utilizar para guiar nuestra vida. Para que Él tome las decisiones en nuestra vida en lugar de nosotros. Que nosotros no lo hacemos con la poca inteligencia que nosotros tenemos, sino con la inteligencia suprema de nuestro Dios. Entonces, como he dicho, seguir a Cristo sin entregar la vida completa no encontramos en la Biblia. Muchas veces decimos, somos hijos de Dios. ¿Pero qué dice la palabra sobre hijos de Dios? Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si no somos guiados, ¿para qué vale? Todos los que son guiados son hijos de Dios. ¿Es usted guiado? Hermanos, Dios puede hacer algo muy, muy hermoso y grande en su vida. Pero Él no lo hace en general si nosotros no entregamos el control. Pero si nosotros lo hacemos, hermanos, vamos a ver milagros. Si nosotros entregamos el control, Dios va a decir, con reverencia de los decimos, vamos a hacer cosas que son imposibles para hacer. Pero según su voluntad, no de nosotros. Dios nos pedirá cosas que no podemos hacer para mostrar que Él lo hace a través de nosotros. Que tal vez decimos, pero Dios me está pidiendo algo y no tengo dinero. Para mostrar que Él lo puede hacer sin dinero. Dios, eso no puedo hacer porque no tengo las capacidades de hacerlo. Pero Dios puede darle las capacidades. Dios, no tengo el tiempo. Dios le puede dar el tiempo. Pero no comete el error que Dios va a hacer nuestros planes. Si nosotros le entregamos la llave de nuestra vida, significa que nosotros vamos a hacer los planes de Él.
y puede ser totalmente opuesto a lo que nosotros pensamos. Lo que Dios nos pide es que estamos disponibles para escuchar su voz, para ser guiados por Él, para hacer las cosas que Él mismo, a su manera, prepara. Voy a dar un ejemplo de mi propia vida. No lo hago mucho, pero a veces mi esposa dice, hay que dar un ejemplo de su propia vida. Cuando Dios nos llamó para ir al otro lado del mundo a predicar el Evangelio, era yo gerente de una empresa que estaba creciendo rápida. Pero Dios vino con su mensaje. Yo pensando en comprar otra casa, comprar un carro diferente, crecer. Y Dios vino y dijo, hay que vender todas las cosas que tiene para ir al otro lado del mundo. Y vinieron las personas que invirtieron dinero en la empresa y dijeron, eso no se puede hacer. Esto no se puede hacer. Si lo va a hacer, nosotros pedimos todo el dinero que hemos invertido en la empresa y tú lo tienes que pagar. Y lo hicieron así, porque yo no tenía otra opción. Yo tenía que salir de esa empresa, porque Dios me estaba mandando. Y ellos vinieron y pidieron miles y miles de dólares. Y yo solo tenía deudas. Pero al momento que nosotros salimos, nuestro país, a ir a misiones, no tenía ninguna deuda. Todo solucionó Dios. Yo no hice nada. ¿Por qué? Porque es como lo he dicho. Cuando nosotros entregamos las llaves, no vamos a tener problemas. Porque todos nuestros problemas van a ser sus problemas. La hermana estaba diciendo, puede ser que nosotros vamos a tener los mismos problemas. Y es así, los mismos problemas están, pero el dueño de esos problemas ya no somos nosotros. El dueño de los problemas, cuando nosotros entregamos las llaves de nuestra vida, el dueño de nuestros problemas va a ser Dios. Y Él mismo va a obrar en eso. No significa que va a solucionar todo y no significa que va a solucionar todo a nuestra manera, pero Él va a ser el dueño de nuestros problemas. ¿Quiere ver más el poder de Dios en su vida? Entregue su vida a Dios para que Él obrará poderosamente a través de ti. Y entonces la lección es así, para la vida práctica. Al momento que tiene que tomar alguna decisión, doble sus rodillas y pida a Dios, guíame, ¿qué decisión tengo que tomar? Y si no escucha nada de arriba, no hay que hacer nada. Hay que esperar. Como dice el Salmo 130 que hemos leído juntos en la lectura antifonal. Mi alma espera a Jehová. Esperar. Orar hasta que Él le da una respuesta. ¿Y en qué manera responde Jehová? Con esta suave voz de su Espíritu Santo, con una parte de la palabra que está leyendo que es preciso para su situación. Puede ser por una persona con que tiene un encuentro y que dice algo, que no sabe nada de la situación y que le da dirección.
Puede ser también por las posibilidades que Dios me ofrece, pero hay que tener cuidado con ese punto. Y también milagros. ¿Por qué hay que tener cuidado con las posibilidades? Es eso. A veces hay personas que dicen, yo lo hago porque Dios me ha dado la posibilidad. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque no es así que todas las posibilidades que la vida nos ofrece son dadas por Dios. No todo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso hay que pedir siempre la sabiduría de arriba. Y así, hermanos, si nosotros vamos a hacer así, por la obra de Cristo en nosotros, hacer la voluntad de Él en cambio de la voluntad de nosotros, podemos esperar milagros. Yo no puedo dar testimonios, muchos testimonios puedo dar de esto. Y también de la historia de la iglesia. Si quiere ver milagros en su vida, eso empieza con entregar las llaves. Un camino por el mar. ¿Creen que eso es posible hoy en día? Sí, es posible. ¿Por qué? Porque servimos al mismo Dios. Si anda en los caminos de Dios, Dios le enseña. Él hará posible todo lo que Él quiere. ¿No sabe que la Biblia misma lo dice? En Juan 15, versículo 16 y Juan 16, versículo 23, Jesús 3 o 2 veces repite el mismo versículo. Dice, el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y hay personas que dicen, entonces todo lo que yo voy a pedir, Dios me va a dar. No, porque si va a leer bien esa parte, y lo hemos hecho con el grupo de estudio bíblico, dice que primero, lo más importante es que nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. Y entonces cuando nosotros hemos entregado las llaves de nuestra vida y queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a pedir todas las cosas que Dios quiere y Él lo va a hacer. Así funciona. Y si Cristo no lo hace, hay algo mal. Estamos pidiendo que no es según su voluntad o que secretamente nosotros hemos recogido la llave de nuestra vida. Porque en la vida práctica, hermanos, y vamos a terminar casi, en la vida práctica funciona así a veces. Nosotros, Dios lo sabe, nosotros, las lecciones de nuestra vida espiritual, Dios lo tiene que repetir cada vez. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos el mismo error. ¿Sí? Es mucho el trabajo que Dios tiene que hacer en nuestra vida. Y entregar la llave de nuestra vida no es una sola vez, lamentablemente. Tendría que ser así. Pero el error que nosotros a veces cometemos es así. Entregamos la llave y al momento que pasa algo difícil en nuestra vida decimos, Dios, deme la llave para que yo pueda tener el control. Así somos nosotros. Es bien difícil dejar la llave en las manos de Dios. Tenemos que arrepentirnos cada vez. Decir, Dios, he tomado una decisión sin ti. Perdóname y ayúdame a encontrar el camino correcto. Y también, hermanos, tal vez usted dice, pero eso es difícil, entregar el control de nuestra vida y todo eso. Eso incluye todas las cosas que tiene, ¿no? Sus hijos, su dinero, su casa, su carro, sus deudas, todas las cosas que tiene. Eso es entregar su vida completa a Cristo, ¿no? Tal vez dice usted, pero eso es bien difícil. Yo le voy a decir algo. Eso es lo más bueno, lo mejor que pueda hacer. ¿Por qué? Porque eso significa que está libre de todo. Si quiere encontrar paz en su vida, paz verdadera en su vida, hay que entregar todo a Dios para estar libre de todo.
No puede explicar ese sentimiento que da eso, pero es hermoso. ¿Por qué? Porque eso significa que todos nuestros problemas y todas nuestras cosas y todo lo que tenemos y todo el tiempo que tenemos está en manos de alguien que pueda hacer todo. Que está en las manos de alguien que gobierna mi vida y que es mucho más sabio que yo. Significa que todas las cosas que están pasando en mi vida están bajo la autoridad de Él. Y que podemos decir, yo tengo un amigo que puede hacer todo. Yo tengo un amigo que gobierna mi vida y que es muy sabio. Que podemos decir, yo tengo un amigo que es todopoderoso. Yo tengo un amigo que posee toda la plata y todo el oro del mundo. Que este Cristo reine, lidere, gobierne nuestra vida. Hermanos, una vez había un cristiano que estaba viviendo así. En Inglaterra, en la Guerra Mundial. Y los alemanes estaban dejando caer bombas sobre la casa de él, esa persona. Y él escapó. Y entonces una bomba cayó muy preciso justo en su casa. Y todo perdió. Ni una cosa tenía. Solo una silla dañada y él estaba por esa ruina que anteriormente era su casa. Y él estaba con una sonrisa. Y entonces vinieron sus vecinos y dijeron, ¿cómo es posible que está con una sonrisa bajo estas situaciones por lo que está pasando? ¿Cómo es posible? Y él dijo, yo oro a Dios siempre para tener en mi casa un sótano. Y ahora lo tengo. El hueco donde estaba su casa. Porque él sabía que todo lo que estaba pasando en su vida sucede bajo la autoridad de su Padre Celestial. Su casa no era de él, era de su Padre Celestial. Entonces, perder el control de nuestra vida parece algo muy irresponsable para hacer. Porque ese es el tema de la prédica, perder el control sobre tu vida. Perder el control parece algo irresponsable, pero en realidad es lo más sabio que puede hacer. Lo más sabio. Arde su corazón ya por Cristo para que Él pueda reinar su vida. Tal vez dice usted, el hermano tal vez es perfecto en esto. Yo no. Yo también tengo que aprender cada vez a entregar las llaves de mi vida. No es perder libertad, es encontrar libertad. Esto es. Entonces, hermanos, con eso terminamos la prédica. Él quiere que nosotros damos nuestra vida por Él, porque Él dio su vida por nosotros. Y no por obligación, no para pagar el precio que Él pagó, porque la salvación gratis, por gracia lo recibimos. Y entonces Él no quiere esclavos obligados en su servicio. Él quiere personas que por voluntad están sirviendo a Él, dando su propia vida como un sacrificio de amor, de gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Amén y amén.